Y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a criticar la película Robocop, la mítica película de Paul Verhoeven del 87. Ya sabéis que hubo un remake, que muchos ya ni lo consideran, no existe, eso es como la Jungla 5, no existe, para que no nos duela el corazón. Esta película que se ha convertido en un clasicazo de además posiblemente la década dorada del cine de acción, con, como digo, Paul Verhoeven desatado en muchos sentidos, en muchos de sus rasgos que le hicieron conocido después con otras muchas películas. Esta cinta de acción pura y dura en torno a un policía que muere en una misión y que le reviven, por así decirlo, convertido en un robot prácticamente de los pies a la cabeza, aunque en cuanto a la cabeza, en cuanto al cerebro, sigue siendo humano y poco a poco va despertando. Una película que tiene un montonaco de lecturas de todo tipo, de denuncia. Es una película además con mucho sentido en muchas cosas, muy original y muy con sello propio. No deja de ser una película bastante comercial, pero con muchas cosas que hoy en día sería imposible que se estrenase. O sea, esta película ahora mismo, con los rasgos que tiene, con la violencia, con la sangre que se ve, con algún momento muy desagradable, muy bestia, y con las muchas denuncias que hay de una forma bastante gamberra, como suele ser con Paul Verhoeven, hoy en día dudo mucho que comercialmente se pudiera estrenar, porque es que es impresionante. La verdad es que lo ves y tiene todavía una frescura en muchos sentidos impresionante. Evidentemente es una película que tiene ya muchos años, estamos hablando de que ha cumplido hace muy poco, hace ya un tiempo, los 30 años. Evidentemente hay cosas como los efectos visuales que llaman mucha atención a un momento, pero en general está muy bien conseguida. E incluso el tema de que Robocop sea un tipo que se mueve como un robot y que es rígido y tal, puede parecer un poco raro a ratos, incluso a ratos puede resultar un pelín cómico, pero sigue siendo más que convincente, porque no deja de ser un tipo que es básicamente un robot, ¿no? Y un robot, sobre todo en esa época, pues es un robot. Ahora, por ejemplo, cuando hicieron el remake, parecía más una especie de armadura a lo Iron Man que un robot. Por lo tanto, también quedaba un poco extraño este remake que hicieron, que la verdad es que fue bastante soso en muchos sentidos. Y para ser un remake de una película de acción, con mucha acción como es esta, que no sé muy bien por qué. Sí, se gastaron todo en el reparto, Eddie Oldman, Michael Keaton, no sé qué, y en lo que fue el diseño de la película en cuanto a acción y espectáculo se quedaron, pero en los primeros 2 o 3 minutos y se acabó. Película, como digo, del 87, de acción pura y dura, con villanos como tienen que ser, con gente poderosa, esa gente que dirige la OCP, ¿no? Esa gran multinacional que parece que invierte en todos los mercados posibles y que quiere hacer una revolución inmobiliaria en esta ciudad cada vez más deprimente de Detroit. Curiosamente, en los 80 era una ciudad todavía bastante potente por el tema del motor y de los coches, y sin embargo aquí te narran una especie de futuro bastante lejano, porque hablan de cosas muy bestias, como por ejemplo la exploración espacial con el presidente de la estación internacional y cosas así, que se supone que es una película bastante futurista, sin decirte el año, pero se entiende que es una película de muchos años en el futuro y que parece que está completamente derruida sobre sí misma, ¿no? Hay violencia, los policías mueren, caen como moscas, con unos villanos que están además muy bien armados y con un grupo, como digo, de villanos al uso, con ese líder Clarence, que por cierto le veríamos en muchos papeles de todo tipo, incluyendo ese padre estricto a más no poder de la película El Club de los Poetas Muertos. También le recuerdo, por ejemplo, en House, en un papel muy concreto. Un actor que aquí la verdad es que da una sensación de dar miedo sin ser gran cosa físicamente y nada, pero es un personaje, un psicópata en toda regla que da mucho miedo, aunque en realidad los poderosos son los que están sobre él y mandan sobre él, ¿no? Como esa organización que hemos dicho de la OCP, que no tiene escrúpulos, no tiene miramientos con nada, y que son los que tienen el poder y son capaces de hacer cualquier cosa por, digamos, tener a sus pies la ciudad de Detroit. Con una gran banda sonora inolvidable de Basil Poledouris, es decir, el responsable de la maravillosa banda sonora de Conan el Bárbaro. Creo que también era la suya, la de Desafío Total. Es un compositor que dejó huella de una forma importante en esos años y que aquí, la verdad, a ver, la de Conan es capítulo aparte, pero aquí también tiene un sello propio muy chulo, además que incluso con reminiscencias a golpes de yunque en plan industrial en la banda sonora muy chulos, con un toque muy fuerte en la violencia. Si algo resume Robocop, quizá lo más icónico de Robocop es la violencia explícita que tiene en muchos momentos, sin tapujos, para ser más aún un film comercial muy llamativo, con ese momento, por ejemplo, en el que se cargan al bueno de Murphy, que es muy bestia, muy violento, muy cruento, o incluso esa imagen del final
en la parte final, donde pues una especie de hombre que se está deshaciendo porque le ha caído ácido encima, un monstruo horrible, horripilante, incluso se ha atropellado y despedazado. La verdad es una imagen muy potente y muy desagradable, y estamos hablando, insisto, de los 80, finales de los 80, pero además película comercial. Eso evidentemente es imposible que se vuelva a ver, porque ese grado de crudismo, de crudeza que hay en esta película en muchos sentidos es muy sorprendente. Y desde el primer momento de la película te va entrando esa idea de que estamos en un mundo futurista muy pesimista, muy violento, muy decadente, con ese informativo tan clásico en las películas de Verhoeven, que veríamos muy bien también, por ejemplo, en Starship Troopers, o también, si no recuerdo mal, en Desafío Total hay anuncios de estos futuristas que son buenísimos y que son muy chulos, y que te dan a entender que estamos ante un mundo pues muy de capa caída en muchos sentidos, ¿no? Con mucho caos, y donde ya la sensación que te da cuando llega Murphy a esa comisaría es que estamos en una crudeza absoluta, en una especie de guerra absoluta contra el crimen, con policías que están muriendo por doquier, con la policía a punto de entrar en huelga, que por cierto se va a ver en la segunda entrega, si no recuerdo mal. La segunda y la tercera no están del todo mal, la segunda sobre todo, aunque la tercera ya es bastante flojucha. A ver si las compro y completo la colección de Robocop, ya que estamos, pero son bastante inferiores, sobre todo la tercera. Pero pues, bueno, más o menos redunda también la idea de esa policía que está en huelga o que va a entrar en huelga. O sea, imaginaos, la policía en huelga, sin que nadie sustituya la ley y el orden en la calle, pues anarquía absoluta. Y con esa imagen tan potente de ese Murphy llegando a la comisaría, y casi lo primero que ve al entrar en las taquillas es como sustituyen el nombre de otro policía que ha caído en uno de esos días de muerte por doquier. Y además es como, bueno, otro más que ha muerto, y tampoco es que sea un drama terrible lo que se genera alrededor de esa muerte. Es como que estamos en Distrito Apache, como la película con Paul Newman, de una forma muy clara y muy bestia, pero estamos ante un tipo echado para adelante. Hay que decir que nada más empezar la película nos encontramos con esa escena muy violenta en la que Murphy es asesinado a sangre fría de una forma muy bestia por el grupo de villanos, y la verdad hay un momento yo diría que fallo de guión considerable, que lo pasas por alto porque, bueno, esta es una acción desenfadada, pero no tiene mucho sentido que dos policías con las armas justitas se adentren en una fábrica, vete a saber lo que hay dentro, donde hay 4 o 5 villanos armados hasta los dientes, y en lugar de esperar a los refuerzos te metas en plan, venga, a la aventura, y además se separen, con lo cual dices, a ver, es una película de acción, es una película de culto, de lo que tú quieras, pero la verdad es que es un tema que ahora lo ves y dices, hombre, no tiene mucho sentido. Hubiera sido más lógico que hubieran esperado los refuerzos, o que los refuerzos hubieran llegado poco después, y entonces sí, se meten y les sorprendan, y yo qué sé. Pero bueno, aún así es una escena muy fuerte, muy potente, como digo, visualmente muy sorprendente. Esta edición de DVD la tiene íntegra, creo que ha habido ediciones después que la han maquillado o incluso han mutilado parte del fragmento más violento, lo cual pues es bastante triste, porque es uno de las señas de identidad de la película, y si no está, pues es muy sorprendente. Y el resto de la película va a ser un toma y daca de ese tema tan leitmotiv de la película, de los poderes, el tema de las grandes organizaciones, por ejemplo, también la especulación inmobiliaria, incluso en otro tipo de especulaciones que va a estar muy presente en la película. Los villanos no dejan de ser especuladores del mundo, hablan de hospitales, hablan de tecnología militar, y ahora también de una especulación inmobiliaria bestia. Se van a cargar un barrio, vamos a decir, marginal, y van a construir una nueva ciudad, por supuesto, reluciente y maravillosa, pero no deja de ser una especulación muy bestia inmobiliaria, con la excusa de crear empleo o de limpiar la mierda de esa ciudad que se está desmoronando sobre sí misma. Evidentemente esa denuncia está ahí en la película, es muy potente, y vamos a tener a ese Robocop que además va a actuar cuando veamos actuar esa escena, esa secuencia maravillosa de Robocop saliendo a la calle y como elefante en cacharrería llevándose a los malos por delante, nada más sin tapujos. O sea, aquí no hay negociación, aquí no hay derechos de los villanos, de esa escoria humana que vamos a ir viendo, el de la tienda de licores, pues se le carga y ya está, a los dos que intentan violar a la mujer, como que, mira, seré policía, pero voy a tomar la venganza por mi mano, y la violencia va a ser mi seña de identidad. Y por supuesto, ese momento a mí me deja descolocadísimo, el tipo ese que secuestra al alcalde y no sé cuántos más, y que le arroja por la ventana. Dices, hostia, vaya forma de negociar con un secuestrador. O sea, ni negocia con él, ni intenta reducirle, no, le coge y le tira por la ventana, y ahí se queda. Aquí no hay negociación con valga.
Con la escoria humana no hay negociación. Eso es un tema, un discurso que puede ser bastante, en fin, pero que en ese momento se compraba perfectamente, y yo creo que, como podía ser Cobra en algunos sentidos, con eso de las leyes, de que nosotros los capturamos y los jueces los ponen en libertad, y la escoria humana muchas veces es impune ante una ley que es, vamos a decir, benévola, está muy bien comprado en esta película. Y la verdad es que, digamos que te tragas el discurso, porque los villanos de la película, los malos, los maleantes, son tan escoria humana, son tan desechos sociales en el mal sentido absoluto, que dices, mira, se la ha cargado, que se lo merecía, y no había intentado violar a esa mujer, que además, como lo de la mujer, el disparo es el lugar muy concreto, que en fin, hace daño y está bien, y se lo merecía. ¿Qué demonios, qué diantres? Al final, igual, violento más no poder, con ese tipo cayendo por la ventana, que recuerda un poco a la jugada de cristal, de aquella manera, en el que, digamos que termina un poco con ese Robocop que da claramente para una secuela muy fácil, ¿no? En ¿cómo te llamas, hijo? Buen trabajo. Y dice aquello de soy Murphy. No nos olvidemos, por supuesto, de la frase que dicen los niños, ¿no? No os metáis en líos. En la segunda entrega va a decir otra frase un poquito más absurda, porque hay un momento en el que le vuelven políticamente correcto. Y claro, Robocop políticamente correcto pues no mola igual. Y dice una frase mucho más absurda, una especie de refrán tonto, que incluso los niños se ríen de él. Aquí no, aquí es el Robocop de toda la vida y es el que mola. El diseño de Robocop, la verdad es que dices, es el 87 y es más maquillaje que otra cosa, es más artilugios puestos en plan traje y vestuario sobre el actor, pero la verdad es que resultó a más no poder. Además es una imagen poderosa. Tú ves a Robocop incluso por los sonidos que hace al andar o al moverse, y parece que pesa 300 kilos y que tienen una fuerza brutal. Ves este último y parece un Iron Man en plan light. Y además el Robocop es tan chulo que incluso tiene un arma que no tiene ningún otro policía, que por cierto, si ese tipo de pistola lo tuvieran los policías normales, a lo mejor serían capaces de implantar la ley en Detroit. Con ese momento de la garrilla de tiro, que es magnífico, en el que todos están disparando, todos hacen lo que pueden, y poco a poco el sonido de esa poderosa pistola que dispara 4 o 5 tiros a la vez. Es un sonido maravilloso que no lo he escuchado en ninguna otra película ni ningún otro arma, y que acalla poco a poco las pistolas de los demás policías mindundis que hacen lo que pueden. Y con ese Robocop, que además parece que no falla sus tiros y que no solo da en el blanco, sino que despedaza el blanco, lo cual es una imagen muy icónica. Además, con esa imagen de Robocop poco a poco, según va llevando a la comisaría, y que poco a poco te van enseñando retazos, ¿no? Primero en una pantalla, después a través de un cristal ahí de esos que están como ahumados, y como que se va dando poquitas cosas al espectador hasta que por fin te lo enseñan al final de una forma muy impactante y muy espectacular. Ha pasado a la historia como un clásico del cine de acción por muchos motivos, no solo porque sea un tipo disfrazado de robot que dispara y que es violento, sino porque tiene mucha seña de identidad muy propia y además un alma muy característico, y que solamente se podría decir que está en Robocop. Hay muchas películas de acción de aquellos años que tienen ese aire violento, ese héroe que no va incluso contra la justicia, como pues el caso de Cobra, que sí, pero Robocop es un caso aparte y no se parece a ninguna otra película de acción de la época, y eso es lo que la ha hecho especial. Y para colmo, las secuelas no están a la altura, aunque la segunda ya digo que no está del todo mal, y el remake fue un desastre, con lo cual se queda más claro todavía que estamos ante una película de un gran nivel dentro del cine de acción, y que además pues tiene su discurso y tiene sus denuncias sociales que están bastante chulas. Más con esos detalles que no envejecen o envejecen muy poquito, hacen que sea una película, yo creo, atemporal, y que va a seguir siendo referente en muchos sentidos de aquellos años gloriosos y dorados del cine de acción. Por eso, y porque yo me despido con una frase de Robocop, la tengo que poner una buena nota. La voy a poner un 9, creo que es una película caso aparte en muchos sentidos del cine de acción, que va a seguir estando ahí. Por cierto, si editan un Blu-ray bueno o incluso un 4K, porque esta, por ejemplo, la edición de DVD se ve bastante mal, se ve ya con mucho grano y bastante avejentada, y la verdad es que tenerla en una buena edición, ya sea de Blu-ray o de 4K, sería más que necesario, evidentemente, si no mutilan la película, porque si mutilan Robocop es que te quitan gran parte de la esencia de la película, que es desagradable, lo que ya sabemos, ¿no? Pero es que es parte de Robocop. Sin esas escenas no es Robocop, y ya no es lo mismo, así que esperemos que lo hagan algún día y esté a la altura de lo que merece esta película, este clásico del cine.